Bueno, buenas tardes, buenas noches, según en qué lugar estén, de parte de la Junta de la Asociación de Cervantistas, de parte de nuestra presidenta, que se lamenta especialmente porque ella tenía que estar aquí. Ruth Fine tenía que ser la presentadora de esta sesión, pero ha tenido un inconveniente médico y no puede participar. Manda a todos sus disculpas. Los que la conocen se imaginarán las sentidas disculpas que manda y nos desea una feliz reunión. Bueno, entonces estamos aquí en una nueva sesión de novedades cervantinas. Vamos a presentar, que no necesitan presentación, pero vamos a cumplir los rigores necesarios de presentar en primer lugar a Alfredo Alvar Esquerra, que es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en la historia de la España de los siglos de oro. Es también académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Telmo, y entre numerosos premios ha sido condecorado con la encomienda de Isabel la Católica. Y en el 2024 se le ha nombrado cronista oficial de la Villa de Madrid. Pero además de su labor académica, se destaca como divulgador de la historia. Ha sido asesor en producciones sobre Isabel la Católica, sobre Carlos V, entre muchas otras participaciones. Y desde hace más de 20 años trabaja sobre Cervantes, y lo cual es testimonio su libro Cervantes, Genio y Libertad del 2004. En los 11 tomos de la gran enciclopedia cervantina, Alfredo Alvar ha dirigido todas las voces relacionadas con historia. El libro del que vamos a hablar hoy, Cervantes, La verdad del hombre a través de los documentos, acaba de ser reconocido por la revista Publishers Magazine como el mejor libro de no ficción del año 2025. Y está como finalista, el premio se falla en abril, de los premios Ensayo de Andalucía de la Asociación de Escritores de Andalucía. Así que ven que no nos vemos con chiquitas. Y por otro lado, va a conversar Alfredo Alvar con Javier Blasco, que es catedrático de literatura de la Universidad de Valladolid desde 1989, destacado especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez y otros grandes nombres de la literatura española del siglo XX, con numerosas publicaciones al respecto. También Javier Blasco se ha interesado en explorar nuevos caminos y campos de investigación en el área de la literatura, como se observa en sus manuales Poética de la Escritura, El Taller del Poeta de 2011, sobre crítica genética, y Análisis de textos desde la estilometría del 2022. Pero lo que más nos interesa hoy es su labor en torno a Cervantes y su obra, como sus recordadas monografías Cervantes, raro inventor, y Cervantes, regocijo de las musas, de 2005, ambos, además de también otro memorable estudio, es un memorable estudio preliminar en la edición de las novelas ejemplares que presentó en su momento la primera edición del 2001 en Editorial Crítica, ¿no? La edición de Jorge García López, sumados a numerosos trabajos cervantinos, porque lo cierto es que junto con sus otros intereses, Javier Blasco nunca ha dejado de escribir sobre Cervantes, y en el último tiempo se ha interesado especialmente por el Quijote apócrifo, que ha editado en 2007 y ha hecho interesantes propuestas sobre la identidad de su autor oculto. Así pues, entonces, desde los estudios de la historia y desde los estudios de la literatura, que en cierta forma están encarnados por nuestros dos invitados de hoy, vamos a tener esta sesión de novedades cervantinas dedicada al libro de Alfredo Alvar. Nuevamente digo el título: Cervantes, la verdad del hombre a través de los documentos. Así que los dejo a ustedes para que conversen y después volveremos todos a conectarnos, quien quiera hacer algún comentario, pregunta. Y desde ya muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Donofrio, por la presentación que ha hecho de mí y de Javier. Pero bueno, él sabrá dar las gracias por su parte. Lamento verdaderamente y mucho que no pueda estar presente
la doctora Ruth Fine, y en fin, quiero agradecer a todos los presentes el que estén conectados online ahora mismo y en fin, y agradecer de corazón al doctor Blasco que haya asumido el compromiso de ayudarme a presentar a los cervantistas la obra de la que estamos hablando hoy. Pues a Javier Blasco lo tengo como maestro de cervantismo y amigo también, pero sobre todo en esta ocasión como maestro cervantista. Y muchas gracias a todos, insisto en ello. Bueno, yo simplemente me sumo a todos los agradecimientos que Alfredo acaba de hacer. Y por no perder más tiempo, pues simplemente decir que es para mí un honor el estar aquí conversando con Alfredo y ante todos ustedes a quienes también agradezco la presencia. Las horas de conversación que Alfredo y yo hemos mantenido y seguiremos manteniendo sobre estos temas son muchas, pero siempre es una buena ocasión el volver a compartir y el volver a plantear, sobre todo ante la expectativa de preguntas que puedan surgir al final de esa discusión. Y como el protagonista es, si no Alfredo, el libro de Alfredo, me gustaría que iniciara la conversación él con una presentación de qué es lo que ha buscado, qué es lo que ha pretendido, y a partir de ahí vamos a ir hilando una serie de temas que previamente hemos consensuado. Entonces, Alfredo. Sí, tomo la palabra. Gracias por dármela, gracias por darme la palabra y allá voy. En Cervantes, la verdad del hombre a través de sus documentos, he hecho una recopilación de los documentos que existen, que se conocen de Miguel de Cervantes, de Miguel solo, no de todos sus familiares, de Miguel, dispersos por tantos y tantos archivos, documentos que se han ido descubriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y cuando digo la actualidad, digo incluso post pandemia. Y mi intención al hacer esta recopilación, toda vez que soy historiador y además creo firmemente en el positivismo, sin documentos no se puede creer en la historia que se escriba, como historiador esta recopilación de documentos necesitaba, digamos, que poner al día o prestar un servicio a la comunidad científica, puesto que las recopilaciones anteriores, no vamos a hablar de Navarrete o de Cristóbal Pérez Pastor y así sucesivamente, porque no tiene sentido en este foro hablar de todo esto, pues es de sobra conocido. Todas aquellas recopilaciones, unas eran obviamente incompletas, pues porque son de principios del siglo, de finales del XIX, principios del siglo XX, otras están transcritas de manera irregular, otras no responden a ningún criterio de transcripción, o bien están publicadas estos documentos, hay documentos publicados en los lugares más dispersos y verdaderamente era una locura hacer una consulta de documentos. Así que me puse desde hace años a trabajar poquito a poco en la recopilación documental. Tuve la suerte en el año 2015 de ser nombrado por el Ministerio de Cultura del Reino de España como co-comisario de una exposición sobre los documentos de Cervantes en los archivos del Estado, y así se celebró aquella exposición en el Archivo General de Simancas y continué con mis transcripciones y la recopilación. No tenía mucha confianza de que se pudiera publicar un libro porque no veía que ningún editor tuviera así mucho interés en que esto se publicara. Llegó la pandemia, en la pandemia pues había bastante tiempo libre y me dediqué a continuar transcribiendo, y con unas obras de algún proyecto de investigación, pues a algún muchacho le pude ayudar con unos euros durante la pandemia para que copiaran ellos a máquina. Yo revisaba las transcripciones, bueno, y así sucesivamente. Por lo tanto, al final se presentan 330
documentos transcritos íntegramente en la medida de lo posible. En segundo lugar, he localizado también en la medida de lo posible, pero prácticamente en el 99% de los casos, he localizado todos los documentos en los archivos en los que están en la actualidad y he anotado las signaturas de esos documentos, incluidos los folios, incluso de los legajos, porque ha habido recopilaciones que no se han hecho en los archivos y esto pues tiene sus inconvenientes, como se pueden imaginar. Y finalmente también, bueno, lo he transcrito todo en español actual para entendernos. ¿Por qué lo he hecho en español actual y no he hecho transcripción paleográfica? Porque creo que ya no son tiempos de transcripciones paleográficas, sino que es el tiempo de hacer legibles los documentos, y ahora me explico. Y entre otras cosas además, pues porque de esta manera si se teclea Cervantes, pues se teclea Cervantes como lo escribimos hoy en día y no con cedillas, con Bs, con Cs, con todas estas combinaciones que hacen tan engorrosa y tan inútil la búsqueda de palabras o cadenas de palabras por ordenador. Y digo que, en fin, el mundo científico ha dado un paso adelante con las transcripciones paleográficas porque afortunadamente existe la digitalización de los documentos que te permite ver los originales. Y esto es lo que he hecho. He localizado todos los documentos que hay digitalizados en red. Me da lo mismo el Ayuntamiento de Écija que el Archivo General de Simancas o que el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. He localizado todos los documentos que existen en red de tal manera que se pinchan en los enlaces y saltan los documentos, ¿no? En fin, y luego era necesario, desde mi punto de vista, y ya pasados los años y muchos escepticismos, reescribir una vida de Cervantes basándome solo y exclusivamente en los documentos. Sé que esto tiene, pues, es un poquito exagerado, pero es que yo creo que ya iba siendo hora de hacer una buena siega de fantasías, ¿no? Entonces, el libro en papel es una biografía de Cervantes, remitiendo en cada aserto que hago, en cada aseveración, remitiendo al documento correspondiente. Luego hay unos apéndices y luego viene el índice de los documentos transcritos, ocupa 50 páginas el índice y finalmente 5 QRs, 4 QRs por capítulos y un QR definitivo final de todos los documentos que se han transcrito, que este es un regalo que hacemos la editorial y yo mismo como funcionario del Estado a la comunidad científica, porque lo único que hay que comprar es un libro, pero verdaderamente lo que se ofrece a la comunidad científica son 900 páginas de documentos más una biografía, ¿no? Los documentos, ya digo, como regalo a la comunidad científica, y así lo hago con mucho gusto y a los que estén interesados, ¿no? Y, en fin, de momento creo que no tengo mucho más que decir, que se descargan los QR, los bajas al teléfono móvil, te los pasas al ordenador, te abres tu carpeta y si quieres te los encuadernas o los dejas ahí en PDF. Por cierto, esto sí, es muy importante, las búsquedas en los PDFs pues se hacen a una velocidad absolutamente de vértigo y que era imposible hacerse esto antes de la utilización de estos recursos digitales, ¿no? Por cierto, la primera vez que yo vi un QR me lo enseñó el profesor Javier Blasco, tomando café en un Vips en Madrid. Bueno, y me he hecho converso. Me alegro que se le haya sacado luego un rendimiento tan extraordinario como el que este libro demuestra, ¿no? En el que no quiero ser excesivamente elogioso por no exaltar la vanidad de Alfredo Alvar y luego tener que aguantar las consecuencias. Pero es una auténtica joya el libro, una auténtica joya por el trabajo riguroso de investigación seria en los archivos. No voy a insistir en lo que ya se acaba de decir, pero es también un regalo que se nos hace
y que regalo porque podemos disponer de esos documentos y porque además podemos esos documentos tratarlos, manejarlos digitalmente, incluso desde la estilometría, que es una de las fuentes de dedicación mía en los últimos años. He hecho algún experimento con algún resultado que ya comentaremos porque no es definitivo. En conclusión, se trata de un hay otro elemento más que quiero destacar, es lo bien escrito que está, lo agradable que se lee. En un determinado momento del libro leemos, esto es una investigación, no es una novela, pero se lee casi como una novela con la misma agilidad y el mismo gusto y placer que una novela. Y a todo eso se añade la satisfacción de que se resuelven cuestiones, el libro resuelve cuestiones con pruebas documentales que desde luego estaban en el aire o eran objeto de discusión, ¿no? Sintetizando muy rápidamente, bueno, pues la existencia de múltiples Cervantes que evita confusiones que se repiten día tras día acerca de la cuna de Cervantes, acerca de si Cervantes fue el que tuvo la pelea con Antonio de Segura o no, etcétera, etcétera. Ya tampoco se podrá volver a hablar, después de las pruebas documentales que aquí se aportan, se podrá discutir mucho acerca de la relación de Cervantes con su esposa. Me parece que queda, a pesar de los errores que hayamos cometido otros biógrafos anteriores al conocimiento de estos documentos, no podremos volver a decir, como yo he dicho en un determinado momento, que Cervantes se apartó, que aquel fue un matrimonio de compromiso y que Cervantes se apartó de su esposa tan pronto como pudo, ¿no? Eh, Habrá que replantearse también asuntos, no, habría que replantear, y este libro lo replantea, pero ahora quedan absolutamente zanjados asuntos como la pobreza o la escasez económica, los apuros económicos en los que hemos repetido muchos que vivió permanentemente Cervantes. Estoy seguro que Cervantes pasó apuros económicos, ¿verdad? Entre otras cosas por culpa del cautiverio, pero lo que no hay ninguna duda después de la lectura de este libro es que Cervantes vivió otra parte de su vida muy holgadamente y que además entendía mucho de finanzas, hasta el punto de que algunos eh, personajes como Simón Méndez, por ejemplo, acudían a consultar y también algunos nobles debían estar muy cercanos, o Cervantes debía estar muy cercano a ellos y a asuntos relacionados con sus finanzas. Yo no sé si esa relación que sigue siendo en parte un misterio con el duque de Béjar, no podría también explicarse en esa línea. Pero yo no voy a entrar, ya lo he hecho en otras ocasiones y me he pillado los dedos a la vista de la documentación, no voy a entrar en elucubraciones en tanto en cuanto no haya documentos que así que lo asienten y que nos permitan hablar de ello, ¿no? Eh, esto eh, eh, de aquí surgen una gran cantidad de temas en los que, a gusto del protagonista, a gusto de don Alfredo Alvar, podemos seguir comentando, ¿no? Temas como eh, eh, no sé si merece la pena que volvamos sobre el asunto de Antonio de Segura, o sobre la formación de Cervantes, o sobre Cervantes historiador, o sobre las penurias económicas, o sobre las relaciones cortesanas de Miguel de Cervantes.
Estos serían algunos de los temas, ¿no, Alfredo?, que nos habíamos planteado. Entonces, yo no sé por cuál te parece que empecemos. Bien, vamos a ver, de Miguel de Cervantes, se sepa lo que se sepa, siempre va a parecer que se sabe poco, pero pocos personajes hay, excepción hecha de los reyes, que tengan tantos, de los que se disponga de tantos documentos sobre ellos mismos, que se hayan buscado durante tanto tiempo tantos documentos. Y en este sentido, las comisiones de la ilustración y de la post-ilustración, las comisiones que fueron por los archivos del Estado y aún de colecciones particulares buscando documentos, resultan un modelo historiográfico soberbio de cómo se construyen los mitos nacionales, ¿no? Es maravilloso el tema de las comisiones, buscando en el Archivo General de Indias y buscando en el Archivo General de Simancas, o en donde correspondiera, los documentos de Juan Sebastián Elcano, de Cristóbal Colón, de Miguel de Cervantes. Esto es un tema básico y fundamental para entender mucho del mundo creado alrededor de Miguel de Cervantes. Mundo que dentro de las comisiones o fuera de aquellas comisiones aparecieron documentos, como apareció el documento de que a un Miguel de Cervantes se le sentenciaba a cortarle la mano derecha por haberle dado una puñalada o una estocada a Antonio de Segura, al Alarife Real, que estaba trabajando, por cierto, en el Alcázar de Madrid. Bien, como al mismo tiempo se descubre, poco más o menos, cuando digo al mismo tiempo, entiéndaseme, ¿no? Bueno, en el mismo periodo intelectual se descubre la llamada cédula de paso. Tengo transcritas 9.600 cédulas de paso, no encuentro editor, pero es una joya lo que hay ahí. Se descubre entonces la cédula de paso de aquel cardenal Acquaviva, pues inmediatamente se pone en relación lo uno con lo otro, más el prólogo de la Galatea, la dedicatoria de la Galatea, ya está, fantástico. Es que es maravilloso. Para hacer historia hay que saber tanto historiografía cuanto historia fáctica, cuanto a los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces es maravilloso todo este, en pleno romanticismo, ¿verdad?, encontrarnos a un macarra que luego va a resurgir de las cenizas gracias a las letras. Pero claro, como es un macarra, huye con un cardenal que ha sido maltratado, como pone en la cédula de paso, que dice, y se va a Roma. No, perdón, váyase a Roma. Dice, no, la cédula de paso no utiliza un imperativo, utiliza el presente de indicativo. Es un problema de lectura paleográfica. He reproducido esta cédula de paso del cardenal Acquaviva en el libro para que se vea que está mal leída, que Acquaviva se fue tranquilamente a Roma, sin ningún problema, ¿no? Y luego además es que en el Archivo Secreto Vaticano me leí, tiempo A, era joven, tenía ganas de hacerlo, me leí la correspondencia de los nuncios en Madrid con el Papa. Y el cardenal Acquaviva en esa correspondencia sale, pero que muy bien parado, como recojo también en el libro. Es decir, que ni hubo un Miguel de Cervantes nuestro, y lo digo así, nos entendemos, ¿verdad que sí? Nuestro, entre comillas, nuestro Miguel de Cervantes no le da una puñalada a Antonio de Segura y el cardenal Acquaviva no sale pitando, ni se va el delincuente aquel con el cardenal Acquaviva a Roma y luego sale y se enrolla y se enrola en los tercios y todo esto. No, vamos a dejarnos de fantasías y cierro ya el tema. Hay alrededor de media docena de documentados, media docena de Migueles de Cervantes o de Miguel Cervantes en el libro, media docena. López Cervantes, ¿no? Miguel Cervantes y Miguel de Cervantes. Y así están, y así los tengo documentados. La homonimia funciona. Ojo, que entonces no se utilizaban los apellidos como se utilizan después del registro civil en el siglo XIX. Los apellidos se ponen de capricho. Creo que hay un personaje que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Bueno, el cardenal Acquaviva no salió por piernas de la corte, en fin, pues todo transcurría en una vida, digamos que normal, de aquel muchacho del Renacimiento, armas y letras, había publicado unos versos, se va a Roma y se enrola en los tercios.
como corresponde, pues como hizo Vicente Espinel también, como hicieron miles y miles de españoles de aquella época y sobre todo con el miedo al turco. Esta es la primera fase de la vida de Miguel de Cervantes, las armas y las letras hasta la batalla de Lepanto, hasta la batalla de Lepanto. La documentación que existe de lo que ocurrió después, inmediatamente después de la batalla de Lepanto, de Cervantes en el hospital militar, porque entonces había hospitales militares. Esto hay que decirlo claramente, el Imperio Español funcionaba muy bien, entre otras cosas porque tenía hospitales militares que asistían a sus heridos. Pues ahí recibe unas gratificaciones y unos emolumentos por estar herido este Miguel de Cervantes. Y luego se vuelven a embarcar y anda otros 5 años más, pero ya por unas tensiones que, bueno, es que no hay tiempo para contarlo todo, ¿no? Pero por tensiones que existen y tal, se decide licenciar. Es que un imperio global es muy difícil mantenerlo. Y entonces se decide retirar a los soldados heridos y este hombre que había recibido 2 arcabuzazos en el pecho y la mano izquierda no la podía manejar, pues se vuelve a España y entonces es asaltado en la Galera Sol y llevado a Argel. Bueno, esta es una primera parte de su vida, una vida de un militar, bueno, etcétera, etcétera. Qué bonito, ¿verdad? Aquel capítulo dedicado a las formas de la guerra, ¿verdad? La poliorcética y demás que dedica en Quijote. Bueno, esta es una primera parte. La esposa, el matrimonio, bueno, pues es un matrimonio, pues, en fin, extraño o no extraño, es un matrimonio, no, yo qué sé, se casaron, y según se fue Miguel de Cervantes de Esquivias, en Toledo, firmó, ¿verdad?, un poder general para su esposa, es decir, que no la dejó ni abandonada ni nada, o sea, le dejó un poder general. Siento muchísimo no haber encontrado, que no se haya encontrado ningún epistolario entre Miguel y su esposa, del mismo modo que no hay ningún manuscrito, ¿no?, de sus grandes obras. Tampoco se ha encontrado, por cierto, el testamento y pongo a Dios por testigo que lo he buscado y aún lo sigo buscando. En fin, bueno, tengo mis razones para seguir buscándolo y saber que jamás lo encontraré. Con respecto a la pobreza, pues una de las cosas que he hecho ha sido publicar todos los nombramientos que existen de Miguel de Cervantes, que existen, y que yo conozca, claro, todos los nombramientos que existen como comisario de abastos, primero, ojo, comisario de abastos, pero después como juez de comisión, con escribano y alguaciles, en representación del rey. Él iba con la cédula real, firmada o por Guevara, o por Isunza, o por Barrios, o por cualquiera de sus jefes. Él iba con estos documentos y se lo enseñaba a las autoridades reales, locales, y las autoridades, permítaseme la ironía, los alcaldes de Daganzo se le cuadraban cuando él le enseñaba los papeles estos, ¿no? Bueno, y él es juez de comisión, en nombre del rey, ¿no? En nombre del rey. Hice los cálculos de lo que cobra por dietas en esas comisiones. Bueno, permítaseme decir que a lo largo de mi vida científica me he hartado de ver lo que se cobra en dietas y en comisiones, un juez de comisión o un delegado o un no sé qué, no sé cuántos. Y los entre 400 y 500 maravedíes diarios que cobraba Miguel de Cervantes es mucho dinero, mucho dinero. Si no hubiera ganado nada, no se habría pasado una decena de años de su vida en Andalucía, ¿verdad? Se habría buscado otro oficio. Naturalmente, América siempre, por supuesto, ¿no? Y con respecto a la formación en Alcalá de Henares, bueno, cuando hice la biografía de López de Hoyos, revisé los libros de matrículas de Alcalá de Henares, no encontré nada que me interesase. Se publicó un artículo diciendo que apareció un Michaelis Cervantes en un libro de matrículas, en varios libros de matrículas de la universidad. En fin, me llevé una alegría, dije, me he equivocado, claro, pues nada, vamos a ver. Y fui a ver esos libros de matrículas y mi sorpresa fue que no aparecía Michaelis Cervantes. Nunca se ponen los nombres de los estudiantes en latín, aquello me extrañaba, pero bueno, en fin, al leer aquello con más pausa, vi que en vez de Michaelis, pues era
Nicasio, lo que ponía Nicasio de Cervantes de Camuñas, concretamente. No, Miguel de Cervantes no estudió en Alcalá. Bien es verdad que la formación no reglada era tan común a todos y a tantos, que, bueno, es que también la documentación notarial pues se encuentran con frecuencia, ¿verdad?, padres que contratan a maestros para que den clase a sus hijos. Un Rodrigo de Cervantes que contrata a un Juan López para que le dé clase a su hijo Miguel o lo que sea, que ojo, que ya tiene 20 y tantos años como para aprender a... Y luego lo de claro, hay que meterse también en todo lo que él trató y contrató con gente, lo que él intermedió en Argel. Es que tenía mucha labia, Miguel de Cervantes tenía mucha labia y era yo creo que el ser más inteligente que nos hayamos podido encontrar, tal vez. Y él aprendió mucho de tratos y contratos en Argel, muchísimo. Y todo esto lo aplicó, lo perfeccionó y aún lo mejoró en toda su estancia en Andalucía. Toda su vida en Andalucía consiste en mercadear, y en fanegas, y en reales, y en maravedíes, y en ir y en venir, y el mundo económico, el mundo de las finanzas de la monarquía de España, del imperio español, no lo olvidemos. Y no es de extrañar que en todo este furor financiero y económico que él conoce, pues aprendiera mucho. Y en efecto, en el proceso de Gaspar de Peleta, él aparece como asesor, ni más ni menos que como asesor de aquel famoso portugués de orígenes conversos, sin duda alguna, Simón Méndez, que es el recaudador de los diezmos de los puertos secos. O sea, había las rentas reales, entonces estoy siendo muy rápido y seguro que con algún error cometo por la rapidez. Las rentas reales, entonces el cobro de las rentas reales se externalizaban. Para que a alguien se le diera la externalización de las rentas reales tenía que presentar avales. Y este individuo acude a Miguel de Cervantes porque se ve en un aprieto. A él se le ha concedido la recaudación de los diezmos de los puertos secos, es decir, de las fronteras interiores entre Castilla, Aragón y otras partes dentro de la península, y no ha podido recaudar lo que se había comprometido a recaudar. Entonces acude a Miguel de Cervantes a pedirle consejo, a ver cómo funcionan las rentas reales, cómo funciona este mundo financiero, cómo puede salir de aquel embrollo. Este es el momento, ¿no? Lo del Duque de Béjar y los escritos de Anastasio Rojo, ¿no? Es Anastasio Rojo, son dignos de tenerse en cuenta y de recapacitar mucho. Y yo qué sé, y mil cosas más que surgen al calor de toda esta documentación, ¿no? Que, por ejemplo, seguro que a alguien ya se le habrá ocurrido, a mí se me ha ocurrido, ¿no? Te pasas 2 tardes tecleando en PDF, o sea, buscando en los PDFs nombres propios que aparecen aquí, y te sale una red social de amigos de Miguel de Cervantes como nunca hasta ahora se había hecho, ¿no? La haré para alguna reunión científica, ¿no? Bueno, de amigos y de enemigos, ¿no? Por supuesto. Que también lo sabía. A mí me sorprende, bueno, la documentación está ahí, has hecho un repaso fantástico de asuntos que quedan meridianamente claros y que creo que no ofrecen el mínimo resquicio para que entremos a discutir sobre los mismos. Lo que ocurre es que a pesar de toda esta documentación, los lugares conflictivos, oscuros o que plantean enigmas y preguntas a los cervantistas siguen estando ahí en muchos puntos de la biografía de Cervantes, ¿no? Porque no hay documentos a pesar de que sea una de las personas que más documentación tenemos, como acabas de contar, pues la formación. ¿Qué pasa con la formación? Sí, Lope de Hoyos es indudable y el erasmismo de Lope de Hoyos se nota en la pluma de Cervantes, sin duda. Pero
es que la formación de Cervantes es una formación extraordinariamente sólida. Posiblemente la práctica con el dinero en Argel y después de Argel, pues haga de él un excelente contable, como todos los documentos parecen, todos los documentos que tú aportas parecen eh, em, eh, afirmar, ¿no? Pero, ¿y qué pasa del resto de conocimientos que uno percibe en la obra de Cervantes? ¿Cómo eran las lecturas de Cervantes? Yo cada vez estoy más sorprendido, por ejemplo, de cómo conoce a Aristóteles, cómo conoce a todos los tratadistas del Renacimiento, cómo está, y no solamente los conoce, sino que se pone en la vanguardia de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la vanguardia de la discusión epistemológica, de lo que también habla tu libro, sobre la historia. Creo que muchas biografías, antes que la tuya, me remito a Anastasio Rojo, pero puedo citar también la mía o la de Patricia Marín, ¿no? Afirmamos que Cervantes era un escritor, un historiador profesional. Él era un cronista, fue un cronista en Valladolid, trabajando de negro para Antonio de Herrera y Tordesillas, pero fue también una persona que todo hace indicar que intervino en la topografía de Argel, y es muy posible que también escribiera el libro segundo, creo que el libro segundo, el libro segundo o el libro tercero de la cárcel de Sevilla de Chávez. Entonces, es un historiador y se ha planteado profundamente las cuestiones de cómo se hace la historia, cuál es el papel de la historia y cuáles son los papeles de los historiadores. No es extraño desde ahí que a la hora de escribir su Quijote, el, el autor arábigo sea historiador, pero que a Cervantes no le baste con Cide Hamete Benengeli. Necesita crear luego un morisco que esa escritura aljamiada de Cide Hamete Benengeli la ponga en español. Pero es que luego necesita un segundo autor, ese ya cristiano, que dé forma y que sospeche y que dude de cómo se hace la historia, ¿verdad? Porque este historiador cristiano parte del prejuicio de que lo que allí está escrito puede que no sea verdad, ya que los árabes son mentirosos, ¿no? Todo esto supone un juego y un conocimiento del papel del historiador, ¿eh? Y con esa creación de un narrador que no es fiable porque se lanzan sobre él sospechas de que sea mentira, de un morisco que lo traduce luego. ¿Y cómo lo traduce el morisco? Sobre todo lo traduce con prisas, porque Cide Hamete se queja, no, o el segundo autor se queja de que aquellos pasajes que no le interesan los corta. Y luego ahí está el segundo autor, autor cristiano, que está cargado de prejuicios acerca de las posibilidades de un historiador árabe. Todo eso supone por parte de Cervantes el conocimiento y el dominio de disciplinas que difícilmente se pueden adquirir ni siquiera hoy con Internet, con la educación a distancia, difícilmente se pueden adquirir en una vida. La contabilidad, el manejo de la escritura, el conocimiento de la historia, la lectura de Juan Huarte de San Juan y de libros rarísimos de Alonso, de Barros, de ¿cómo se llama? El de los... bueno, San Juan Bautista de la Concepción, ¿verdad? Se ha leído todo lo que ha escrito San Juan Bautista de la Concepción. ¿Dónde saca el tiempo para
para todo eso, ¿no? Es algo alucinante, es algo que nos sigue y nos seguirá sorprendiendo a los cervantistas, entre otras cosas porque somos humanos y sabemos de la limitación de nuestro tiempo y de lo que da para sí, lo que da para nosotros el mismo tiempo que tuvo Cervantes, cuando no tenemos las mismas luces que evidentemente debió tener Cervantes. Sí, bueno, en primer lugar, y para discernir y aclarar un poco todas estas inquietudes que desde luego yo las comparto. No es el mismo Miguel de Cervantes, aquel que fue discípulo de López de Hoyos en 1568, como aquel otro que escribe en 1605. Han transcurrido casi 40 años, ¿no? No Pero es le ha el... dado mucho de sí esos 40 años. Sí, pero que no cuando él era el de los versos de 1568 o 1567, no sabía que iba a ser el de 1605 ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esto hay que discernirlo. Entonces, él va aprendiendo, naturalmente, a lo largo de la vida va aprendiendo. Y él es un hombre del Renacimiento y tiene ese proceso de socialización que tiene pues aquella gente que, por cierto, en Argel se debía leer, pero vamos, lo que no está escrito, ¿eh? ¿De dónde sacó tanto tiempo? Pues Claro, 5 años claro, cautivo en Argel y una claro. decena de años paseando por Andalucía, pues aquello le dio para leer. Y leer a Aristóteles, no tengo ninguna duda, pero es que uno de los versos más bonitos o que abren unas puertas inmensas en Cervantes es cuando llama a Luis Cabrera de Córdoba el Tácito español. Luis Cabrera de Córdoba, el Tácito español. Tienen Luis que Cabrera conocer de a Córdoba, Tácito. que es uno de los primeros, si no el primer teórico o el primer epistemólogo de la historia que publica un libro en España. Historia, cómo hacerla y cómo escribirla. No recuerdo ahora bien el título, lo tengo ahí, si es necesario lo traigo. Luis Cabrera de Córdoba es un epistemólogo de la historia. Pues bien, obsesión de todos los historiadores de aquellos tiempos, pero nosotros hoy, bueno, al menos a aquellos a los que yo pertenezco, la búsqueda de la verdad, no del capricho, no de la construcción falsaria de las cosas, no, la búsqueda de la verdad. Y esto se ve perfectamente en Juan de Mariana, por cierto, en quien él se inspira para hacer la Numancia, dicho sea de paso. Anda, qué casualidad. Y entonces, es que lo recuerdo, no voy a decir que con emoción, pero es una de las cosas que me han marcado como historiador. Me fui con los capítulos del cautivo al Archivo General de Simancas y me busqué en el Archivo General de Simancas los informes que le remitieron al Consejo de Guerra y o a Felipe II, soldados y jefes militares que habían estado en La Goleta y en Túnez. Y lo fascinante es que los personajes reflejados en aquellos informes son los de los que habla Miguel de Cervantes en el Quijote. Zagonera, por ejemplo, y otros, ¿no? Son los mismos personajes y están reflejadas las mismas acciones de guerra, se cuentan en un sitio y en otro. Y cuando ya Cervantes no tiene más información, habla de los héroes que fueron ellos, pero es que los héroes están descritos en los informes. O sea, se sabe que son héroes por cómo están descritos aquellos soldados que pelearon en Túnez y en La Goleta, ¿no? En La Goleta y en Túnez. Es decir, sí, él a lo largo de su vida, es que luego, en fin, pues me pasé una temporada viendo, desgranando todos los conceptos de Miguel de Cervantes como epistemólogo de la historia. La búsqueda de la verdad es algo obsesivo en Miguel de Cervantes y por eso creo yo, bueno, creo ya esto lo digo para mi satisfacción, no para sentar cátedra, resulta tan fascinante el Quijote, que es todo falso y está escrito por un individuo que tiene una mentalidad historicista soberbia, y que su obsesión es la verdad de las cosas. Es que es maravilloso. Por cierto,
esa verdad de las cosas que él la aplica a su vida profesional, y cuando le piden cuentas, él va con los papeles, es que guarda los papeles 4 o 5 años o desespera y dice, joder, si yo ya presenté aquellos papeles en Málaga, ¿qué me están pidiendo a mí ahora 5 años después de aquellos papeles? Y así sucesivamente. Esto es una de las partes... Todo eso sin fotocopias. Y todo eso sin fotocopias. Y todo eso con unas letras, ¿verdad? Y esto lo sabe José Manuel Lucía con los escribanos, con unas letras que se las habían puesto Satanás, ¿no? A los escribanos aquellos, ¿no? Bueno, y claro, todo esto a mí como historiador, hombre, no es que barra para casa, ni que sea fan, ni, no, de verdad. Pero claro, resulta que te va marcando en qué consiste la vida de un historiador, qué es lo que tiene que hacer un historiador, y tienes que tener un poquito de síndrome de Diógenes guardando papeles, y tienes que buscar la verdad de las cosas, y tienes que leer. Ahora bien, no es por aminorar las virtudes de Cervantes, que no son pocas. Leyó lo que no está escrito, hasta los papeles que había por las calles, y son más de 400 los libros que cita, bueno, y ahí están esos repertorios que tiene, que para los filólogos deben ser de esos manuales que tiene de historia de la literatura, maravillosos y en verso. Maravillosos y en verso. Pero no es por rebajarle, es que existían en el siglo, en tiempo, a finales del siglo XVI, está el libro este de Aranda de la suma de lugares comunes, que se publica dos veces y por Juan de la Cuesta, dos veces y por Juan de la Cuesta, que es un índice de citas. Ojo, que algunas cosas, y tal. Esto es que algunas cosas nos las podemos inventar un poquito y tal y no haberlo leído. No quiero decir que no lo leyera, ¿eh? Y luego, claro, es que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad?, que desde que se descubrió hace unos pocos años por Bouza la aprobación de la primera parte del Quijote, reproduzco íntegramente toda la documentación y los originales. La aprobación por ni más ni menos que Antonio de Herrera y Tordesillas, es que es cronista de Indias. Un cronista de Indias es un encargado de escribir la verdad de la historia, hombre, la verdad de la historia a favor del rey, claro está. Claro. Pero es cronista de Indias. Pero es que a la vez que está saliendo el Quijote en Madrid, en Valladolid, le pegan de estocadas a Gaspar de Espeleta en la puerta de la casa de Miguel de Cervantes, y en el portal y en el descansillo, en la puerta de enfrente, vive la viuda de Esteban de Garibay y Zamayoa, cronista oficial de Felipe II, Esteban de Garibay y Zamayoa. Tengo la biografía hecha de él y el inventario de sus bienes y toda la historia online. O sea, que se puede nos lleva a otro tema, el tema de la Casa de Valladolid. Pero no querría dejarlo de la historia sin recordar, igual que antes, igual que esa frase que recuerdas tú de José Simón Díaz al comienzo del libro, la frase que a mí me dijo, no referido a mi persona ni a nada que tuviera, pero es una frase que se me quedó de un maestro cuyo nombre no quiero acordarme, que dice así: Dios creó al mundo y los historiadores creamos la realidad cada día. Eso también lo sabía Cervantes. Que la historia, el relato histórico es un relato creado, construido y construido al servicio de... Claro. Y, por ejemplo, a él no está muy conforme con ese relato que se quiere crear de la Armada Invencible, ¿verdad? Perdón, de la jornada de Inglaterra, de la Gran Armada. Continúa. Eso es. Y él se ríe y se burla, por seguir dentro de la historia, esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces, de los plomos del Sacromonte, ¿no? De esa creación fantástica de la llegada del apóstol Santiago a España, y todo eso escrito en letras árabes. Y todo eso como su segundo apellido, Saavedra. Como su segundo apellido, que no hemos hablado como el de autor, como el autor del Quijote, que resulta que es claro. O sea, entonces, es que él conoce los mecanismos de la historia y sabe cómo instrumentalizarlos, ¿verdad? Sí. Y ahí en el Quijote
en el Quijote, y ahí ya nos salimos de la documentación para entrar en la hermenéutica, ¿no? Y en la interpretación de qué es el Quijote. Y el Quijote es eso, el Quijote es un relato histórico, está escrito por un historiador, pero Absolutamente. es una desmitificación absoluta de la épica. Es una burla de el concepto de caballero y de héroe. Ha nacido un nuevo héroe, y ha nacido un héroe que es el gran descubrimiento de Cervantes en relación con ese relato que es la historia, es el perspectivismo. Lo que aún para unos son molinos, para otros son gigantes. Y depende de qué discurso se imponga, porque si se impone, por mucho que aquellos sean molinos, si se impone el discurso de los gigantes, lo que vamos a ver todos son gigantes. Y eso Cervantes lo tiene muy claro, ¿no? Bien, pero él también, pero bien, de acuerdo, pero vamos, que tampoco es vamos a ver si acabamos aquí diciendo que no, Cervantes es un individuo completamente de su tiempo, capaz de escribir todas estas cosas y de poner en solfa y duda la gran obsesión de los historiadores, que es qué es la subjetividad del conocimiento histórico y qué es la objetividad del conocimiento histórico. A mí la objetividad me la da, ojo, hasta cierto punto y poniéndolos en su sitio, los documentos, no claro, las opiniones. Cuidado. Dos. Pero los documentos también son falsos, algunos. No es que sean falsos, sino que en los documentos también se miente. Y por lo tanto hay que interpretar. No hay que interpretar, hay que leerlos con cuidado. Porque si nos ponemos a interpretar los documentos, entonces ya entramos en el camino de las elucubraciones y Aquaviva se fue a Roma porque le echaron. No. Perdona, confrontar con otro documento. Claro. Bueno, esto es lo que me ha gustado hacer durante estos 20 años que he estado transcribiendo, o los que sean que he estado transcribiendo documentos. Yo me he construido un Cervantes documental. Bien. Y luego, iba a decir algo antes, pero se me dio el santo al cielo. Si me vuelve el santo, lo recuperaremos. He cortado. ¿Quieres que hablemos algo de la casa de Cervantes en Valladolid, ya que es el lugar desde el que yo estoy hablando? Bien, pues qué suerte tienes. No, lo que está detrás no es la casa de Cervantes en Valladolid. La casa, qué lástima. La casa de Cervantes, bueno, ahí hay cosas que son muy interesantes, que para un doctor Tebusen o para otros, ¿verdad? Pues se crearían unas elucubraciones fascinantes, ¿no? Estaba el tapial del patio de la casa, estaba pared con el convento de los Trinitarios, y entonces ya traca. Muy cerca del Hospital de la Resurrección. En la resurrección del coloquio de los perros. Del coloquio de los perros. Y entonces, ya, pues no, mira, no lo sé. O sea, no, pero la gente, me refiero pues a Juana Gaitán, me refiero Bueno, Juana Gaitán, sí, los personajes. Me refiero a la gente que vivía. Juana Gaitán a mí me cae muy bien, me parece una mujer simpaticísima en sus quehaceres existenciales. Se casa jovencísima con aquel poeta cortesano, ¿no? Con Pedro Laínez. Es que tenían que tener mucha labia todos aquellos, es que, en fin, con el siglo de oro. Y entonces se casa y va él y se le muere. Y en el testamento de Laínez consta, ¿no? Y entonces ella se muere, consta lo que voy a decir ahora, no que se muera. Y entonces va esta mujer y busca quien le edite el manuscrito del cancionero del marido, bueno, porque se va a llevar un pico de los derechos de autor y ella debía estar convencida que su marido tal. Bueno, da igual. El caso es que aún en 1605 en Valladolid, estamos hablando de 20 y tantos años después de la muerte de Laínez, ella, la pobre de ella, sigue con el manuscrito, viendo a ver si alguien se lo va a editar o no se lo va a editar, y lo tiene allí en la casa de donde es asesinado, bueno, la casa de Cervantes, donde es asesinado Ezpeleta. Me parece
una historia, en fin, no sé si decir conmovedora o que qué obstinación la de la Gaitán, ¿no? Por cierto, Bueno, apellidos Gaitán, que ya puestos podemos empezar a sacar Gaitanes hasta el día del juicio, lo mismo que se ha hecho con otros apellidos, y no se ha tenido en cuenta la homonimia o no se ha ido así en casa a cotejar la edad. Bueno, total, esta por una parte. Por otra parte, la viuda de de Garibay. Garibay. Es que está en el mismo bloque. Es que saludarse en el descansillo de esa casa debía ser glorioso, ¿no? Y está el hijo de Garibay también, que es el hijo de Garibay, que es cura, ¿no? Y luego está Todos metidos en el embrollo de Ezpeleta. todos ahí y tal. Y luego la vecina de arriba, la vieja del visillo, que era una cotilla y una maledicente y tal. Probablemente por la envidia que a ella le daba ser vieja y que las jóvenes pues llevaran una vida, digamos que pre-tridentina, por decirlo suavemente. Y en fin, pues yo qué sé, pues es una casa entrañable que la podemos conocer perfectamente Bueno, leyendo el proceso de Gaspar de Ezpeleta. Por cierto, recuerda lo que te dije el otro día. Tienes que venir a ver la colegiata de Villagarcía de Campos, Ay, por lo que hay allí de la batalla de Lepanto, pero también al archivo a ver de nuevo los papeles de Ezpeleta, porque ahí está el cancionero de Laínez. de ahí. Bueno, yo creía que había un original, o será copia o lo que sea, en la Biblioteca Nacional de París, pero pues, yo que sé, a lo mejor, no sé. Bueno, pues ahí Que soy está. historiador, que no soy filólogo, Bueno, ¿no? no sé si José Manuel Lucía Mejía ha escrito algo acerca Sí, es verdad, del sí. Sí, porque cancionero, además lo cito, ¿Les José parece, Manuel. perdón, les parece que ya justo que entramos en este tema, en esta Ah, cuestión, con tanto sí, tengo mis cotorreo, dudas. hablando de, Sí, abramos las preguntas al resto del público, que muy tenemos bien. un montón de participantes. Quieren que el resto, si quiere, prender sus cámaras, eh, y quien quiera ir haciendo. Ahí ya José Manuel ha levantado la mano. Adelante, José Manuel. Gracias, Julia. Bueno, yo quería sobre todo, bueno, buenas tardes a todos y bueno, qué gusto el reunirnos un jueves por la tarde con Cervantes y en tantos lugares, ¿no? Y bueno, yo quería agradecerle enormemente a Alfredo, digamos, este que decía prestar un servicio a la comunidad académica. Pues olé, o sea, el servicio enorme que nos has prestado a la comunidad académica que esta colección de documentos accesible, pero no solamente por la acumulación del saber que se ha ido haciendo desde el siglo XVIII, que simplemente, bueno, que ya en sí mismo acumular todo lo que se ha hecho está muy bien, sino, como muy bien nos has explicado, pues el poder tener la seguridad de que ese documento, cuando tú lo presentas, es un documento real, que o lo has visto, o has tenido la oportunidad, o incluso, bueno, has podido hablar con quien lo ha visto. Quiere decir que realmente hemos dado un paso, quiere decir que tu libro, y además con esa generosidad de poder tenerlos accesibles y fácilmente con el PDF, hemos dado un paso con este libro gigante en un elemento que se ha trabajado muchísimo, pero que teníamos también a veces esa sensación de estar en tierra de barro, ¿no? O sea, no tener la seguridad y decir, bueno, ya tengo el documento, pero ahora me tengo que ir a Simancas porque no tengo la seguridad de que realmente esto sea lo que dice o realmente esto sea el documento de lo que se está hablando o la asignatura, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que en eso es fantástico, ¿no? Así que públicamente, bueno, ya lo sabes porque te lo he dicho en privado, en persona, en varias ocasiones, pero que es importante también que desde el Y mundo... sigue diciéndomelo y yo te lo sigo agradeciendo, que es muy agradable oírlo, Claro, hombre. no, y es que además es eso. Y es maravilloso porque Gracias. el camino, además, es el camino precisamente que nos permite luego poder incorporar más documentos y tal, ¿no? O sea, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, el tener esa base de datos y el poder incluso en un momento dado poder ofrecerlos a la comunidad y poder ampliarlos, ¿no?
Así que enhorabuena, tal. Yo tengo alguna cosita, digamos, que no coincidimos en alguna interpretación, pero lógicamente eso es lo maravilloso, precisamente también de los documentos que sí que hay, como está no está publicado, es decir, no está en papel y por tanto también puedes hacerlo. A mí me chocaba al principio cuando ponías también, por ejemplo, en los primeros, ese dictamen de la Real Academia, o sea, de la Academia de la Historia, en el caso del juicio, ¿no? O sea, Sí, también los documentos posteriores que han generado, o sea, la documentación que se ha generado a partir de los documentos en diferentes instancias y tal, que muchos las tienes y no los has puesto, que decir, porque hemos seguido tus trabajos, yo ahí sí que distinguiría o le pondría un número diferente, es decir, que si el de Antonio de Segura, de ese documento, digamos, del duelo, es el 6, no sé si es el 6 o el 8, pero bueno, de los primeros, que estos sean el 6A o el 6B, etcétera. Que en un momento dado también en la numeración o también hacer una tipología, ¿no? sí, Pero sí, bueno, como puedes ver, sí, es una sí, chorrada en realidad con lo sí, que no, trabajo que has hecho, ¿no? estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en todas las críticas que se me hagan, porque todas las críticas vienen de gente sabia de la que yo he aprendido mucho y entonces se sigue aprendiendo aún. Y sí, sí, hay cosas pues que yo a lo mejor ahora ya no las habría hecho igual o que a su vez también cuando yo entrego, es que no sabéis la locura que ha sido esto para la editorial. Para la editorial esto ha sido volverse locos, porque quien ha entregado el manuscrito he sido yo. Quiero decir que no lo he entregado nuevo, no lo he entregado limpito, se han vuelto locos. Y es verdad que lo de los informes de la academia, que están transcritos aquí sobre la cuna de Miguel de Cervantes y todas estas historias y tal, sí, que se podrían haber numerado de otra manera, sí, sí, es verdad, pero es que claro, cuando yo transcribí aquello fue hace a lo mejor, yo qué sé, es que no lo sé, de verdad, no lo sé, 10, 15, 20 años. 15 Y años seguro. ahora, y ahora cuando va a salir el libro digo, voy a desaprovechar esto, tururú, que te vi allá, que va. Y entonces lo coloca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, No, no, sí, sí, enhorabuena, eso ¿eh? sí. Yo lo que Enhorabuena. espero, yo de verdad lo que espero no es que se esté de acuerdo conmigo en las vidas que yo he leído que vivió Cervantes, no se tiene por qué estar, hasta ahí podemos llegar, no se tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo he vivido de lo que él vivió, sino que yo sencillamente lo que espero es que os sean útiles toda esta aluvión de documentos. Y si se discrepa en esto, se discrepa en lo otro, pues sin Sí, sí, duda mira, el otro alguna. día Sí, sí, leí, bueno, con Javier también, leí una definición de lo que era ser un biógrafo. Un biógrafo es el que pone orden a la vida de un muerto. Y me pareció estupendo porque digo, al final cada uno ponemos un determinado orden, también desde el claro. lugar en donde estamos, a algo que no lo tiene, porque una vida no es ordenada. Es decir, nosotros lo que hacemos No, es, no, con los datos que tenemos, poner un no, orden, ¿no? Entonces me pareció... claro, la vida a mi humilde modo de entender y según la experiencia vida, la vida de cada cual es una suma de varias vidas que sí que tienen que estar ciertamente concatenadas de alguna manera, porque si no hay un eslabón que una las varias vidas, si se ha quebrado ese eslabón, ahí ha tenido que ir un psiquiatra a ponerlo orden. Sí, sí, Más enhorabuena, o ¿eh? menos, más o menos, más. Bueno, no sé si, a ver, tiene que haber más comentarios, preguntas, seguramente. Yo estoy teniendo problemas de conexión otra vez, me temo. No, Eh, tú no, se te oye bien. No, bueno, 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 muy bien. No, me aparecía recién un cartel de aviso. Pero bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, si quieren seguir conversando a partir con la participación del resto, también quedan invitados, por supuesto. Bueno, no, parece que has dejado mudos Bueno, entonces yo a todos. aprovecho este momento de Adelante. impasse. No, también para decir que hay una cosa que te he de decir, que me ha gustado mucho de la biografía también en relación a la otra. Quiere decir, a tu otra biografía, digamos, a la de, bueno, que ya es del 2004-2005, ¿no? O sea, 20 años, Bueno, ¿no?
2004, o sea, 20 años y tal, ¿no? No digas cuántos, por favor. Bueno, ya sabes que 20 años son nada. O sea, Sí, eso ya. ya, Ah, el tango nos eso, viene siempre de ayuda. eso es una cancioncita de un gracioso. Imagínate. No, pero sí que me ha gustado mucho porque es verdad que en aquella biografía que en donde tú, claro, también vives en la calle Dulcinea, entonces, bueno, No, vivo en la calle Cervantes. en la calle Cervantes ahora, bueno, pues en la calle Cervantes. Entonces, claro, es normal que haya algo del espíritu al final de Cervantes, pues termine uno teniéndolo en la pluma, ¿no? Pero es verdad que aquí me ha encantado porque de pronto tenemos al historiador. Quiere decir, ha sido también, y es historiador además de un determinado modelo de historia, que, bueno, yo tampoco conozco profundidad, digamos, cuáles son las mareas y los lugares ahora de la historia moderna, ¿no? Pero que seguramente también en la historia moderna hay también unos deslices o unos deslindes también interpretativos que, bueno, pues pueden ser un poco también peligrosos. Y ese historiador positivista, quiere decir que yo también me parece esa reivindicación además me ha encantado y hace que además como lector en un momento dado puedas dialogar precisamente con lo que al final eres un gran exponente precisamente de ese lugar, ¿no? Nada, pues te lo agradezco. Y otra vez, y si estás en Madrid, ya sabes, nos vamos a tomar una caña aquí abajo ahora mismo si quieres. Sí, sí, allí a la Ateneo nos podemos ir. Nos vamos a la Ateneo a tomar la cervecita. Gracias. Sí, pero es lo que hay. La otra es la primera, ¿verdad? La primera visión que tengo hace 20 años como historiador, insisto sobre ello. A mí en la universidad nadie me había hablado de Cervantes, claro, porque como somos de historia, no estudiamos literatura. Es la primera aproximación y a partir de ahí la enciclopedia cervantina, las dudas, las... Fíjate que me quedó entonces, cuando hice aquella biografía, dije, a mí me falta por saber quién le enseñó todo esto. Y entonces me metí en la locura de hacer la biografía de López de Hoyos, de la cual hay dos o tres cosas que me gusta mucho proclamar, ¿no? La primera es, siguiendo a Ordine, ¿verdad? La utilidad de lo inútil. La utilidad de la vida de López de Hoyos, que escribe, es pesadísimo. López de Hoyos es plúmbeo cuando escribe. A él como historiador, fíjate tú, frente a Cervantes le falta una cuestión fundamental, que es la capacidad de síntesis. Entonces López de Hoyos te describe lo mismo de un escudo encima en el dosel del catafalco, te describe los hilos que cuelgan de la borla, lo mismo que los personajes que estaban allí alrededor de la tumba de Don Carlos. Estoy exagerando. Pues bien, siguiendo a Nucho Ordine, la utilidad de lo inútil es que todos los libros de López de Hoyos, cuando murió, su propia madre, que era analfabeta, es fantástico, ¿eh? La madre de López de Hoyos es analfabeta, el padre era un herrero. Estos son los que... Bueno, es una historia, es que esto es el siglo de oro español, si no, no habría habido imperio, claro. Y entonces esta mujer entra en la cámara con el escribano que está haciendo el inventario post-mortem de López de Hoyos. Se me pone el pelo de gallina, porque cuando yo vi el inventario post-mortem dudo mucho que nadie lo... Bueno, y entonces entra en la cámara aquella y dice, y aquí hay unos papeles que no son de utilidad o que no son de interés y que se pueden tirar y que son ejemplares de los libros de López de Hoyos. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y por eso hay tan pocos ejemplares. Es que es verdad, hay muy poquitos ejemplares de los libros de López de Hoyos en las bibliotecas españolas. ¿Por qué? Pues ahí te lo está diciendo el escribano, porque según salieron de la casa hecha con todo aquello al fuego, y se acabó, y algunos se salvó, ¿no? Eso es muy interesante, pero es muy interesante también que el inútil de aquel escribano, que era un patán, hace el inventario post-mortem, lo mismo, insisto, contando el palo con los excrementos de las gallinas que hay allí en la casa, en el patio de la casa, hay un palo donde están las gallinas, algo así, si mal no recuerdo, y luego se mete a describir la biblioteca. Y claro, cuando, ostras, la biblioteca de López de Hoyos y tal, y empiezas a verla y de repente te encuentras que te dice un libro que se titula Titulillo, otro libro que se titula Titulillo,
otro libro que se titula Titulillo. Y digo, este imbécil, es que es Tito Livio, es que es odioso. Yo he odiado mucho a aquel escribano, tanto que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero describe 6 Erasmos de Rotterdam, claro, 6 Erasmos en 1586, que ya había terminado el concilio de Trento, que ya llevaba lluvia, el río. 6 Erasmos tenía López de Hoyos, que por cierto, también hay en los escritos de López de Hoyos, hay, ¿cómo se llama? Una transformación, ¿no?, de citas de Erasmo para disimular y todas estas cosas, como ya quedó, como ya quedó demostrado, ¿no? Estas dos cuestiones son muy interesantes, ¿no? Y esto es lo que él oyó, habló y trató con Miguel de Cervantes, el cual estaba en Madrid. Yo esto lo dejo al albur de cada cual, ¿eh? Que cada uno decida lo que quiera. Yo tengo mi opinión. Cuando López de Hoyos muere, se hace almoneda de sus bienes. Después del inventario se hace una almoneda de sus bienes. Se conserva la almoneda, se conserva quiénes son los que van a comprar las cosas a la almoneda. Y por allí no fue Miguel de Cervantes. El caro llamado discípulo no apareció por la almoneda de los bienes de su maestro. Y creo que hay un capítulo en una obra que creo que se llama El Quijote, donde están yendo a la cueva de Montesinos y van el arbitrista y el humanista hablando, el arbitrista, que anda que no tenían fama despectiva, angélicos míos, eran como ahora los proyectos, bueno, es igual. Y el humanista va contando qué es lo que tiene preparado para publicar, que es una sarta de disparates y de estupideces monumentales, y habla de la fuente del Piojo, de la fuente del Eramitos, de la fuente de todas las fuentes que López de Hoyos había descrito en textos previos anteriores, ¿no? ¿Hay desprecio de Cervantes hacia López de Hoyos? Personalmente creo que sí. Si alguien no se lo cree, me parece fenomenal. Pero yo creo que al final hay un algo ahí, porque lo único que sabemos de López de Hoyos y de Cervantes es que es muy caro y amado discípulo. Pero sin embargo hay tanta documentación que podría haber habido entre ellos dos. Algo cuando él vuelve por Madrid, algo tal. La parroquia de San Andrés, por cierto, se quemó, bueno, no se quemó, fue quemada en la guerra civil y solo se conserva un libro, bueno, era donde era cura López de Hoyos, solo se conserva un libro de los actos sacramentales, que por cierto, cuando fui a consultarlo hace ya también, aquella mañana recuerdo que me peiné cuando fui, este libro, como era el único, lo tendrán metido en una caja de plata en la parroquia de San Andrés. Y había otro libro que era el patrimonio de la parroquia de San Andrés, hecho en el siglo XIX, que claro, con el incendio no quedó nada, y dices, qué barbaridad el destrozo, ¿no?, de la guerra y todo lo que había aquí, que alguna pista más podríamos haber tenido, pero no lo hay, bueno, no lo hay, y ya está. Anda que si cada legazo, ¿verdad?, que tenemos en España lo tuviéramos en una caja, bueno, de alpaca, aunque fuera. Qué disparate, ¿no? En fin, esto, sí, López de Hoyos, la madre de López de Hoyos, una fuera de serie. Bueno, Oye, Alfredo, ¿y de los Erasmos se sabe algo? No se sabe esos Erasmos que habían. No, claro, puede ser. Por lo tanto, no se sabe si estaban censurados, claro, al no conocer el ejemplar. No, claro. No, es que no tengo aquí las fotocopias, no te lo puedo decir ahora mismo, pero un libro de Erasmo. Entonces, fíjate tú, si lo de Tito salir Livio, en Almoneda, si no aparecen ahí en la Almoneda, ¿no? Pero que si un libro de Tito Livio lo escribió Titulillo, Titulillo. Es que es un fuera de serie el Menda. Pero claro, no, todos eran analfabetos, ¿qué va? Si se equivocaban. Claro. Y a mí me gustaría hacer una pregunta quizás incómoda para el historiador positivista, pero a ver qué me dice también Javier Blasco. ¿Cuánto hay ¿no?, con toda esta idea, estos testimonios de la gran capacidad de Cervantes como
mercader, como intermediario para hacer contratos, para tratar con gente, ¿no? ¿Cuánto de eso se puede ver en su construcción de los diálogos, las diferentes perspectivas? ¿Uno puede extrapolar estas experiencias o cómo lo ven eso? Sí. Bueno, en primer lugar, todo lo que, en fin, hay infinidad, decenas de documentos de poderes, obligaciones, etcétera, etcétera, en los archivos notariales, y ahí están publicados. Y luego él tiene en sus obras, desde luego hay una cosa muy interesante, que es el arbitrismo económico, el arbitrismo social que él plantea. Él está imbuido de ese pensamiento, de ideas que puedan cambiar el mundo, ¿no? Eh, Arbitrismo social, pues en el juez de los divorcios, los matrimonios deberían ser, por cierto, deberían ser, dice la mujer ante el juez, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, los matrimonios deberían ser como el arrendamiento de las rentas reales, que duran 4 años y cada 4 años se revisan, porque si no esto es un sin vivir para toda la vida. Es un arbitrio social que está planteando en la España post-tridentina. Cuidado, con el sacramento del matrimonio y toda la historia. Es que Cervantes tenía, aparte de mucho valor, tenía mucha juerga, ¿no? Bueno, ese, y luego el ataque que hace al arbitrista yendo a la cueva de Montesinos. Y sí, se recoge, es que ahora mismo no me viene, lo tengo en la punta de la lengua, y no voy a decir aquello de que en el año 2005 hice un trabajo para el Tribunal de Cuentas de España que se titulaba La economía y Cervantes, ¿no? Lo hice. Pero es que fue hace 20 años y me falla la memoria. Bueno, 20 no. Claro, yo pienso también en esta capacidad de crear, ponerse en el lugar de diferentes personas en un mismo, en una misma situación, ¿no? Esto de crear, bueno, el perspectivismo cervantino y la idea misma de esta capacidad de crear diálogos, y no solo los diálogos en sí, sino los puntos de vista y las perspectivas en un grupo de personas, ¿no? Hasta dónde uno puede pensar que esa labor como sí, sí, contable, creador de contratos, puede tener alguna relación con todo eso. Bueno, yo creo que todas las veces que intervino Cervantes con este tipo de cuestiones le permitían, le permitían a él tener un conocimiento, porque él era un gran observador del alma humana, y le permitían tener un gran conocimiento de la gente y de las personas, que luego él trasladaba a sus obras, ¿no? Eh, mm, eh, Necesitaríamos un historiador a la manera de Alfredo para hacer un elenco total de personajes y escribirlos y clasificarlos para ver. Y claro, todo eso Cervantes lo ha vivido. ¿Con cuánta gente se mezcló Cervantes en Argel? Donde él, efectivamente se leía mucho y había gente extraordinariamente culta y gente que se pasaba y se intercambiaban libros, ¿no? La cantidad de contratos que tuvo Cervantes que firmar con los trinitarios que llegaban a Argel, etcétera. Él, ¿cómo conoce Cervantes a la gente que tiene que llamar para la información de Argel, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que decir? La cantidad de gente con la que Cervantes negocia, se mezcla y conoce durante sus años de alcabalero y de comisario en Andalucía. Todo eso es sabiduría que Cervantes la lleva inmediatamente al libro, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos personajes, en algunos ni siquiera oculta el nombre, ¿no? El otro día hablábamos con Alfredo, hay un vecino de Esquivias que se llama Alonso Quijano, ¿eh? Y hay una familia noble en Villagarcía de Campos, donde he citado anteriormente, que son los Quijadas. Y Cervantes
conoce lo uno y conoce lo otro, ¿no? Y juega con, ¿cómo se llamaba? Unos historiadores dicen que Quijote, que Quijano, otros que Quijada. Está jugando con ese sentido del humor, ese sentido de la ironía que tenía Cervantes y esa capacidad. Cervantes no era sarcástico, pero sí esa capacidad para reírse de cantidad de cosas serias, por ejemplo, del Imperio Español. Bueno, Cosa que Lope de Vega no hace. Y por él eso era a Lope soldado, de Vega, le va mucho mejor. claro. Lope de Vega es un... eh, 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 Cuidado, 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 que Lope intenta ser cronista y no lo consigue. Cuidado, cuidado, sí, cuidado. sí, Que Lope quiere publicar la sí, Dragontea en la Corona de Castilla y el informe pero por negativo Herrera, de Herrera se lo mandan a Valencia. No, claro. A Cervantes lo del imperio no le va mal, ¿eh? No le va mal. Él querría verse involucrado aún más por armas y letras en el imperio, él querría verse involucrado más, por las razones que sea, Sí, probablemente por pertenecer al grupo de poder de Antonio de Guevara, no lo consigue. ¿Qué duda cabe que la Numancia es una exaltación de una España? Es soberbia la Numancia. Ahora, el otro día fui a verla al teatro, aquí en los teatros del Canal en Madrid, y la puesta en escena es sobresalientísima, ¿no? Y el rigor con el que se sigue el texto de Cervantes, ¿no? En fin, no sé, yo ahora, con respecto a los personajes que él conociera o las situaciones económicas que él conociera, la refleja que sí, que sí, que sí. Pero además es que cita, él trata con tantísima gente de los cuales nunca más vamos a saber nada. Casi con toda seguridad, del 98% no vamos a saber nada. Del 1% a lo mejor podamos saber algo y de otro 1% a lo mejor alguien elucubre algo más. Bueno, pero quiero decir que esto, en estos 300 y pico documentos hay tal cantidad de gente de la que no sabemos nada, ni vamos a saber nada, pero sin embargo es tal cantidad de gente que todos estos, es que él los conoció. Es que él tuvo que decirle a fulano, oye, ¿me acompañas a firmar una carta de obligación? Oye, ¿me acompañas a un poder? Todo esto es ese mundo que queda ahí oculto, que no se sabe nada, que es territorio para novelistas, si se quiere, pero que en verdad no sabemos nada de ellos, pero que todos estos son los que alimentan esa, para mí la clave de todo está en esa mente portentosa, en esa inteligencia sublime que tuvo Miguel de Cervantes. El individuo, acaso, más inteligente que nos podemos echar a la cara. Digo yo. Bueno, salvado a A algunos pesar de de los lo que estéis cual, aquí presentes. a pesar de lo cual, yo quiero insistir en que Cervantes, que tuvo unas relaciones muy importantes, como demuestra la documentación de tu libro, nunca entró en el círculo literario. Nunca, el gremio literario nunca lo admitió. Solo hay que ver los panegíricos que recibe Lope de Vega en su muerte y los que recibe Cervantes, ¿no? Y Cervantes no tenía, dice Avellaneda, ¿no? Que no tiene quien le escriba los versos y por eso tiene que escribirlo él mismo los versos burlescos. Cervantes es un ingenio lego, se decía en su momento, y Cervantes vive al margen de la literatura. Lope lucha por hacerse un puesto con la literatura y por defender la imagen heroica de aquellos nobles a los que él servía, y las obras de Lope son eso. Mientras que Cervantes, después de lo de Argel, Cervantes, Claro, es que hay se ha dejado, claro, se ha una dejado la vida. desilusión que ni siquiera en la Galatea, donde la Galatea es crear un Y círculo de de ahí, pastores que reproduce la corte de Carlos II, etcétera, etcétera, no, pero no, de luego, Carlos V. De Carlos V. sí, no, Pero esas del hijo interpretaciones, del esas hijo inter, del príncipe Don Carlos. del príncipe Don Carlos, sí, pero esas interpretaciones de la corte y tal, bueno, son corrientes historiográficas. Bueno,
no sé, es que... Bueno, creo que quedan tantas cosas por hablar y por Todas, discutir. todas. Y hay Todas. 900 páginas de documentos para decir, oye, yo no sé nada de nada. Voy Muy a ver si... Ah, por cierto, y ya para que la charla de hoy termine con un sabor amarguísimo, de Miguel de Cervantes, el 24 de abril de 1616, nadie sabe nada, a excepción de su viuda y de su hija. No interesa ya a nadie. Pero, ¿De pero, acuerdo? él, pero de alguna forma Será previó, de para alguna próximas forma previó que publicaciones. estaremos acá de tantos lugares del mundo hablando de él y de su Ah, no, obra. no, claro, lo Y lo ha fascinante es dicho. cómo resucita, ¿no? Nuevamente. Pero vamos, que el 24 de abril, aquí de Cervantes, no hay nada. No, se ha Claro. acabado, se ha acabado. Se ha acabado el hombre, pero nunca el autor, ¿no? Y bueno, entonces, puesto ya pie en el estribo, Ahí. terminaremos este encuentro. Les agradezco muchísimo a Alfredo, a Javier, a todos los participantes y todo el público. Y bueno, queda abierta las investigaciones, quedar abiertas las lecturas de todo tu trabajo, Alfredo, y les agradecemos nuevamente de parte de toda la Junta de la AC. Los invitamos para la próxima sesión de novedades cervantinas, que la próxima va a ser, la de marzo va a ser un miércoles, el 18 de marzo, con un volumen de Juan Diego Vila, el Quijote, un capítulo a capítulo, un manual. Vamos a estar entonces el miércoles 18 de marzo. Los esperamos ahí, ya les llegarán las invitaciones pertinentes y volvemos a agradecer entonces a Alfredo y a Javier y a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias. a los presentes y a la Asociación Internacional de Cervantistas por esta jornada tan maravillosa para mí y espero que para Javier también, por lo menos. Sin Julia, duda. muchísimas gracias por la moderación y todo. Gracias.